Bueno, lo primero me toca a mí bailar con la más fea, porque claro, hablar de lo que vengo a hablar yo, que es pasión, a esta hora que algunos no habrán comido, otros están haciendo la digestión, ¿vale? Va a ser un poco complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? La charla que os vengo a contar hoy, el título que se me ocurrió a eso de las 2 de la mañana, cuando estaba aquí chequeando correos del amigo Javier, fue esta, la de la pasión, el motor de todo lo que te hace creer y crecer, que en definitiva este es el ingrediente fundamental tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y es algo que en todas las empresas, en todos los cursos se nos olvida. Nunca veréis en un temario de una universidad o una escuela de negocios que aparezca un módulo que ponga apasionate con tu trabajo, ¿de acuerdo? Y esto no lo tenemos que olvidar nunca porque es la salsa de la vida y es la diferencia competitiva entre personas que alcanzan el éxito y otras que no lo alcanzan. Y os vengo a contar lo primero, pues que después de todo lo que ha caído desde el año 2007, básicamente, la pregunta que todos nos estábamos haciendo es si somos capaces de apasionarnos con la vida, de apasionarnos con el trabajo en plena crisis, ¿no? Si esto se ha acabado. Yo creo que la respuesta es que no. Es que no, ¿y por qué? Os voy a poner un ejemplo muy gráfico, que lo veáis. Esto es Nueva York, año 1900, ya veis más o menos Mulberry Road, un poco lo que había, el estatus, la forma de vivir, no creo que fuera la forma más adecuada, insalubridad, mucha gente pasaba hambre, ¿de acuerdo? Esto es 1900, 29 años antes del crack de la bolsa, ¿de acuerdo? La realidad después es esta, Skyline, 2014, ¿de acuerdo? ¿Esto qué viene a significar? Primero, que el mundo casi nunca se acaba, aunque algunos nos quieran vender el apocalipsis, el mundo no se acaba, y no solo eso, sino que el mundo evoluciona, ya mejor. Entonces, hay personas que aprovechan esa evolución, se adaptan, viven constantemente en el cambio, apasionándose por ese cambio, y hay otras personas que se dejan, como dicen algunos, se dejan fluir y se dejan arrastrar por la corriente que provocan otros, ¿de acuerdo? Y a primera hora, ya que me tenéis aquí, que soy el primero en montar todo este tinglado, la pregunta que os haréis, este señor que me viene a mí a contar. Bueno, pues lo que os vengo a contar básicamente es intentaros contar algo diferente que tenga que ver con la vida personal y la vida profesional, que no sea algo que os hayan trillado en todas las escuelas de negocios, en todas las conferencias que vayáis, y que es algún elemento que os va a aportar realmente valor y que os va a aportar una diferencia, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué es? Pues unos briconsejos breves sobre lo que es la pasión y unas pequeñas historias que creo que son más que anecdóticas, son realmente historias apasionantes, que son una diferencia que ha cambiado la vida de ciertas personas. Esta frase que me encanta: cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Para cambiarse a uno mismo hace falta mucha pasión, porque lo más cómodo normalmente es quedarse tumbado en el sofá, decir, bueno, yo me quedo aquí, que cambie el mundo alrededor y yo para qué voy a cambiar, ¿no? O sea, no me voy a apasionar. La pasión quema energía. Claro, eso consume, y si no la sabes tratar bien y no la sabes canalizar, lógicamente te puede hasta llegar a consumir por dentro, ¿no? Entonces es importante canalizar toda esa pasión de la manera adecuada. Y la pasión es un concepto infinito. La pasión es lo que mueve el mundo a todos los niveles. El apasionarse en el trabajo, el apasionarse en las relaciones de pareja, el apasionarse con la relación con la familia. Eso es lo que está cambiando el mundo a cualquier nivel. Y todos los movimientos que han surgido en las últimas décadas, positivos en la humanidad, tienen que ver con la pasión de grupos pequeños de personas, incluso de una sola persona que es capaz de mover como motor a otros grupos grandes de esas personas, ¿de acuerdo? ¿Qué es la pasión? Pues si tuviéramos que resumirlo en una frase, es todo aquello que nos hace volar, levitar, alucinar en colores. Eso es la pasión. La pasión es eso que nos hace levantarnos más temprano, es aquello que nos hace acostarnos mucho más tarde, porque estamos leyendo, estamos disfrutando, estamos compartiendo con amigos. Eso nos apasiona. La pasión es aquello que nos hace reunirnos en grupos y mover bufandas al viento o levantar los brazos en un concierto de música. Todo eso es la pasión y es algo que nos hace volar. Si nos hace volar, si la media está aquí, toda la gente está pisando en el suelo y hay algo que te hace volar, te sitúa por encima. Por eso es tan importante ser apasionado, ¿de acuerdo? Por eso es fundamental ser apasionado en la vida. ¿Qué es pasión? ¿Qué os puedo contar yo sobre qué es lo que mueve la pasión, qué es lo que mueve a las personas? Pues esto es un caso de pasión. Amy Mullins, una persona que nace sin los dos huesos de los peronés, que acaba trabajando en el Pentágono, que acaba compitiendo en los Juegos Paralímpicos, que se hace modelo, que tiene 12 prótesis diferentes.
que luce vestidos de noche, que no tiene ningún complejo y que encima cada vez que le saca una fotografía, casualmente, y no es casualmente, sino porque es apasionada, luce una sonrisa. Hay personas que con sus dos piernas, algunos incluso teniendo 3 o 4, tendrían la misma cara de siesos, lo mismo a las 9 de la mañana que a las 10 de la noche, ¿vale? Esto es pasión. Esta mujer es apasionada y esa pasión la ha llevado a superar sus propias limitaciones, incluso físicas. Ya no en igualdad de condiciones, sino en inferioridad de condiciones, es capaz de superar cualquier reto que se plantea, ¿de acuerdo? Esto para mí es pasión. ¿Qué más cosas son apasionantes? ¿Qué personas creo que son un ejemplo de pasión? Pues aquí tenéis otro ejemplo de pasión. El primer diplomado a nivel europeo, orgullo que es aquí nacional, que es español, ¿de acuerdo? Una persona que se ha sacado una diplomatura en magisterio, que encima es muy conocida, participa en programas de radio, en tertulias, muy valorado y que, como veis, pues tiene, vamos a decirlo, una pequeña diferencia con el resto de personas que sufren una enfermedad. No es nada ni negativo ni poco positivo, sencillamente hay personas enfermas y personas que tienen una salud de hierro. ¿Qué sucede? Que en igualdad de condiciones es muy fácil, entre comillas, destacar, pero así es todavía mucho más complicado. Este señor es muy apasionado en lo que hace. ¿Por qué? Porque se convenció de que su gran pasión era enseñar, no recibir enseñanza, sino enseñar él mismo, se sacó su carrera y está dando clases, ¿de acuerdo? Esto también es pasión. ¿Qué más es pasión? Otro caso que me parece realmente espectacular, pues el caso de este padre y este hijo, el Team Hoyt, más de 1000 pruebas, triatlón, duatlón, y como veis, juntos siempre. Al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando alguien tiene una pequeña limitación física, pero alguien de su entorno le ayuda, lejos de suponer un hándicap, eso aporta beneficio no a esa persona que tiene esa pequeña diferencia, sino a la persona que está con él. O sea, su hijo, no siendo su padre este señor, para él precisamente es su modelo. Su hijo le hace crecer como persona a este señor, a su padre. Esto sucede aquí. Hay otro caso anecdótico, pero también muy conocido, que es Vicente del Bosque, que también tiene un hijo con una pequeña diferencia, pero si os fijáis, esas personas siempre destacan por algo, porque siempre han tenido que enfrentarse al, como dicen en el circo, al más difícil todavía. Y eso les ayuda a superarse. Entonces, no ven la dificultad, sino que ven eso como una oportunidad de mejora. Y eso hace crecer. Eso es apasionante. 1000 pruebas. Lloviendo, maratones, tremendo. Hay un montón de vídeos que os recomiendo que veáis, porque es espectacular. Sobre todo, de esta historia os contaría que lo más espectacular es ver cruzar la meta al hijo y al padre, porque hay que tener el corazón de piedra para no emocionarse cuando cruza la línea, porque los dos están emocionadísimos y cualquiera que lo ve le pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Os recomiendo que busquéis algún vídeo, que visitéis la web de este par de fenómenos, porque son un par de fenómenos, porque si ya es difícil correr una maratón o una triatlón, un duatlón, en estas condiciones todavía es mucho más meritorio. Esto es apasionante y esta pasión se transmite. De hecho, si veis algún vídeo os vais a dar cuenta que hay algo en el ambiente que transciende a estas dos personas y parece que se contagia a la gente que está alrededor. Por eso cuando hay un líder en una empresa que realmente tiene una visión de negocio clarísima y transmite pasión a su equipo, esa pasión se puede tocar. Yo creo que es una energía que incluso genera electricidad estática. Eso se huele en el ambiente. Uno sabe si está trabajando con un jefe apasionado o con un jefe muermo que realmente no te transmite nada y que encima, como digo yo, va tirando de freno de mano, ¿de acuerdo? Esto es apasionante. ¿Qué más cosas me parecen apasionantes? ¿O qué ejemplos he visto yo que sean apasionantes? Pues la expedición Endurance, por ejemplo. Unos aventureros, vamos a llamarlos así, que allá por 1914 dicen, bueno, la última gran aventura del ser humano, uno de los pocos territorios inexplorados que quedan, ¿de acuerdo? Cogemos, vamos a ir allí, nos encontramos con una dificultad añadida y tardamos meses en salir de aquel embrollo, pero somos capaces, el barco se hunde, no queda nada de él, y sin embargo las 28 personas, ¿vale?, que eran 27 más Shackleton, consiguen salvar la vida, no milagrosamente, sino apasionadamente. Se ayudaron unos a otros, su pasión era sobrevivir y consiguieron hacerlo. Esto es pasión. Y esta pasión, que es la que mueve el mundo, es la que tenemos que seguir
en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y es la pasión que tenemos que transmitir en todo aquello que hacemos, en nuestra relación con los familiares, en nuestras relaciones de trabajo. Esto es fundamental, porque esa pasión la gente la nota, la siente y ayuda a vender más, ayuda a comunicar mejor y ayuda sobre todo a algo fundamental que es a ser más feliz, ¿de acuerdo? Un gran ejemplo, la Antártida, 28 personas se dividieron en grupos, incluso yo creo que disfrutaron porque las fotos que hay de la expedición aparecen jugando, aparte de pasándolo muy mal, pero aparecen jugando entre ellos porque había un apoyo, otra cosa muy importante, eran un equipo apasionado por un mismo objetivo común. Su objetivo, lógicamente, era volver sanos y salvos, ¿de acuerdo? Esto era pasión. ¿Qué es pasión? Ya esta exagerada, pues esto es pasión. Juntar a 1.400 griegos, taponar, bien es cierto que tiene la inmensa ventaja de taponar un paso muy estrecho, pero decir, somos 1.400 personas y vamos a taponar a un ejército de 300.000 persas solamente para ganar tiempo. Este ganar tiempo, esta pasión, ese sacrificio, ya no pasión, sino una pasión sacrificada, ¿para qué más sirvió? Sirvió básicamente para que la civilización europea, tal y como la conocemos, consiguiera preservarse, consiguiera sobrevivir. Porque si los persas hubieran entrado en tromba en aquella época, pues lógicamente el mundo hubiese cambiado mucho, ¿de acuerdo? Entonces, la pasión en muchos casos, como habéis visto en los casos anteriores, también tiene muchísimo de sacrificio. Porque al ser apasionado, el esfuerzo que uno sabe sobrellevar en cualquier cosa que hace en la vida siempre supera las expectativas del resto de personas del entorno. Se madruga más, se duerme menos, se trabaja con mucha más tolerancia al fracaso, aumentan los niveles de resiliencia, somos capaces de soportar mucho mejor los traumas. ¿Por qué? Porque lo hacemos con pasión y esa pasión nos sirve como gasolina, ¿de acuerdo?, para superar todo aquello a lo que nos debemos enfrentar. Este es un gran caso de pasión. Además, es un caso de pasión muy sacrificado porque en el paso de las Termópilas no había 1.400 griegos. En el paso de las Termópilas se llegaron a reunir 4.000 griegos. Lo que pasa es que después dijeron, bueno, como es un paso muy estrecho, retirar parte del ejército, ¿de acuerdo? Y solamente se quedaron 1.400 personas que fueron las que taponaron aquello y aguantaron durante un tiempo suficiente para que los griegos después se reorganizaran y acabaran derrotando a los persas, ya también un poco por desesperación. Que los persas tiene que ser desmotivante, es decir, si 1.400 griegos son capaces de frenar a 300.000 hombres, ¿qué no harán 7.000 griegos? ¿No? Esta es la gran pregunta que se tendrían que hacer los persas. Que al final también tenía mucho que ver con que estas personas tenían una pasión que era proteger su patria y a sus familias, sin embargo las otras personas no estaban nada apasionadas porque eran un ejército de mercenarios. La motivación cambiaba, la pasión también. ¿Qué es pasión? ¿Qué es pasión? Y pasión férrea, y pasión resolutiva, y pasión constante. El caso de este señor, Christopher Paul Garner, que al final este señor fue en el que se basó la película de En busca de la felicidad, que está basada en hechos reales, y es el caso de un hombre que es capaz de pasar de la absoluta indigencia, no solo él, sino con su propio hijo, a ser multimillonario, dar charlas de motivación y haber ganado muchísimo dinero, como ya sabéis, consiguiendo un trabajo al final de esa fantástica película, ¿de acuerdo? Y conseguir salir de esa indigencia en la que ya no estaba él solo, sino que tenía a su hijo. ¿Cuál era la pasión de este hombre? Posiblemente no fue el trabajo, sino su hijo. La pasión no era, quiero trabajar en una empresa de bolsa, en una empresa de valores, no, no, no. La pasión era, tengo un hijo y yo no puedo ver que mi hijo duerma en los baños del metro o en los baños de una estación de tren. Esa era su pasión. Su pasión era sacar a su hijo de esa situación traumática. Ya no él, porque él la estaba superando, sino su hijo. Entonces, este es un ejemplo de superación muy importante. Entonces, sin llegar a estos traumas, quiere decir, sin caer en decir, estos son casos extremos, sí, pero si estas personas son capaces de superar todos estos problemas añadidos, ¿qué no podremos hacer nosotros? Que estamos bien de salud, que en algunos casos, afortunadamente, todavía conservamos un empleo y que encima realmente tenemos muchísimos motivos y hacemos una pequeña lista para ser felices. Tenemos amigos, tenemos familia, tenemos hijos sanos. Entonces, si todo funciona así, ¿por qué hay otras personas que en una situación mucho más traumática son capaces de apasionarse y conseguir estos resultados y nosotros no? Esa es una pregunta que me gustaría que os hicierais, ¿de acuerdo?
que os preguntéis si realmente podéis ser más apasionados en todo aquello que hacéis, sobre todo para conseguir unos resultados diferentes. Y luego otro caso de pasión, lamentable pero que es así, quiero decir, pues aquí veis, de estos hay no uno, porque los ejemplos que hemos visto hasta ahora son un ejemplo aislado, pero es que aquí tenéis miles o cientos de miles de casos de personas apasionadas, que son todas estas madres que están sacando solas adelante a 1, 2, 3, 4, los hijos que sean. Son un ejemplo de pasión. ¿Por qué? Porque sus hijos son su vida y focalizan todo ese esfuerzo en sacarles adelante. Esto también es fundamental y eso realmente es apasionante, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis y echamos un vistazo atrás, un pequeño resumen sobre todo lo que os he contado, estamos hablando de la parte bélica del ser humano, estamos hablando de la parte de las enfermedades, estamos hablando de catástrofes naturales, quiere decir, en un entorno totalmente hostil a nivel atmosférico, el hombre es capaz de superarse a sí mismo. No solo eso, el hombre es capaz de sobrevivir. Y no solo eso, sino que el hombre es capaz de contar ese ejemplo a otras personas que vienen detrás para superar obstáculos, no solo como ese, sino incluso superiores, ¿de acuerdo? Entonces, la enseñanza que nos debiera quedar de la pasión es que si nos apasionamos, somos capaces de conseguir cualquier cosa, bien sea aprendiendo del pasado, de lo que han hecho otras personas, bien sea experimentándolo nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y como única conclusión, y un resumen muy rápido que os diría yo sobre la pasión, sobre lo que os debe apasionar, sobre lo que entiendo que puede mover o puede ser el motor de la vida de una persona, pues yo para resumiros os lo diría que los chinos, que son unos chicos muy listos, ¿de acuerdo? Tienen todo muy claro, tienen todo milimetrado, trabajan mucho, se apasionan en todo lo que hacen. Dicen que lo mejor para todo es el té rojo, té de todas las maneras. Y mi consejo para finalizar todo esto, mi consejo es este, que en la vida hagáis todo esto, todo lo que dicen los chinos. Esfuérzate, conmuévete, conócete, fórmate, importante, reciclarse, y apasionate. Si aplicáis el té de los chinos a todo lo que podéis hacer en la vida os va a cambiar, la vida os va a mejorar y sobre todo cualquier persona de vuestro entorno os va a conocer como una persona apasionada con lo que hace y con unos resultados brillantes. Y dicho todo esto, creo que voy perfecto. Muchas gracias por asistir a TED y un placer estar con vosotros.